Yo quiero esta mañana ir a tiempos proféticos, ¿sabe? Muchos usamos esa palabra, nos encanta hablar de profecía. Y todos tenemos pasión por Jesús, pero muchos tenemos más pasión por las profecías que por Jesús. Y estamos siempre queriendo saber el futuro de nosotros. Pero esa es una naturaleza humana que es lícita, pero no conviene siempre. Pero es lícito que el hombre tenga el deseo de saber su futuro. Es importante que nosotros veamos que el futuro, hay unos que predicen el futuro por adivinación, por magia, pero hay una palabra profética divina que es la que Dios da y es la que nos conviene a nosotros. Esa palabra, esa santa profecía que viene de Dios. Yo quiero hablar esta mañana acerca de tiempos proféticos y cómo nosotros podemos caminar en esos tiempos proféticos y basado en las escrituras tener referencia de que como estos hombres y mujeres que habla la Biblia alcanzaron las promesas de Dios, también nosotros las podemos alcanzar. Dice la palabra allá en Génesis 15, Dios promete a Abraham un hijo. Dice la escritura, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, ya que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Padre, te doy gracias en esta mañana. Señor, en esta mañana hermosa, Señor, estoy delante de ti, Señor, para ser el heraldo que tú me has llamado a ser, Padre, para hablar de tu palabra, de hablar y escudriñar tu escritura santa, para darla a conocer a tu pueblo, Señor, para darle pan y bebida buena, Señor, de esa fuente, de ese manantial de vida que eres tú, Señor, que a través de la persona de Cristo nos ha hecho herederos, Señor, para heredar una vida eterna y poder vivir en este siglo caído con el poder del siglo venidero. Padre, en esta mañana te doy gracias porque no vamos a ministrar emociones ni sentimientos humanos. Vamos a ministrar el espíritu del hombre, en el cual habita, Señor, lo que usted ha dado, Señor, el Espíritu Santo, aquellos que te hemos tomado por Padre, confesando a Jesucristo como Señor. Señor, en esta mañana te doy gracias por los hombres y mujeres que hemos nacido de nuevo, Señor, y queremos perseverar y mantenernos firmes a través de la nutrición correcta que es tu palabra, Señor, para que no seamos llevados por todo viento de doctrina, ni tampoco seamos ilusos, que podamos vivir de ilusiones, de fantasía, de cuentos de hadas y de madrinas, sino que vivamos de tu palabra, Señor, porque tu palabra es la que hermosea nuestra vida y nuestro ser, Señor. Hoy declaro en el nombre de Jesús que tú me das tu gracia, Señor. Bástame tu gracia, Señor, para hablar con denuedo tu palabra y que el pueblo sea enseñado y sea transformado tal como tú quieres que sea. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta mañana estamos hablando de cómo Dios obra en la vida de los hombres. Y yo me fui a esta escritura porque sabemos que Dios hizo al hombre. Sabemos que Dios, el primer hombre que trajo a la tierra, se llamó Adán. Sabemos que Adán tuvo 2 hijos, Caín y Abel. Sabemos que tuvieron un tercer hijo con Eva, que fue Set. Sabemos la maldad de los hombres pasando por la torre de Babel. Sabemos todo lo que pasó hasta llegar a Noé y el arca, y también sabemos todo lo que fue el pecado de Can y toda la herencia de maldición que los hombres trajeron, y así se multiplicó sobre la faz de la tierra el ser humano. Pero Dios, que había predecido las cosas antes de que este mundo fuera fundado, se le apareció a un hombre llamado Abraham, un hombre que vivía allí en una ciudad llamada Ur de Caldea,
y lo llamó para tomarlo por amigo y para tener una comunión con él. Ayer hablábamos de las comunicaciones en los grupos familiares y creo que todos los grupos estuvieron maravillosos, porque sé que los siervos y las siervas que estaban enseñando ayer fueron iluminadas, fueron verdaderamente tomadas por el Espíritu Santo para que los grupos aprendieran lo importante que es la comunicación. Pero la comunicación humana es importante, pero aún mayor es la comunicación que el hombre tiene que tener con Dios. Y la primera comunicación efectiva que el hombre tiene con Dios es que usted le crea a Dios. Si usted es una persona que habita en medio de la alabanza, de la danza, y es un miembro activo de una iglesia, y usted no le ha creído a Dios, en vano es su fe. Porque la primera razón por la cual Dios quiere entablar una relación con nosotros es que nosotros le creamos a Él. La Biblia me dice que cuando Él les apareció a Abraham, ya sabemos que Él lo sacó de Ur de Caldea, le dio ciertos mandamientos, pero cuando ya Dios quiere empezar a restaurar al hombre, le dice que Él le va a bendecir y que le va a dar un hijo, y le dice el Señor: no temas, Abraham, porque yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Hay personas que cuando Dios les habla y están en crisis y están vacíos, sin esperanza, el momento propicio para que entre una palabra de Dios y transforme tu mente y quiebre los paradigmas de tu vida y tú le creas a Dios. No es fácil que alguien que está desnudo le diga que ahí va a venir alguien, te va a vestir, pero la persona está desnuda y esa persona, por la naturaleza de estar desnuda siempre, para ella es inconcebible que alguien le diga que le va a vestir. Cuando alguien está enfermo con una enfermedad terminal y viene una palabra de Dios que dice Dios te va a sanar, la persona, como sabe que ha visitado un médico y ha agotado sus recursos en gastos de medicina y no ve por ningún lado, es difícil que le crea a Dios. Pero Dios te dice esta mañana que el secreto de que la bendición a través de la relación con Dios es que tu primer encuentro con Dios tiene que ser que tú le creas a Él. Abraham era un hombre que tenía muchas costumbres. Él vivía allá en la Babilonia antigua. Él era un hombre que venía enseñado de ser un idólatra, de hacer sacrificios humanos a ídolos muertos. Él tenía la vida fantástica babilónica, pero en realidad este hombre, sin tener experiencia divina, oyó la voz del Señor. Aunque él entró en comunicación con el Señor, él empieza y le dice: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer? El hombre le dice: mira, yo no sé, porque usted puede hablar con Dios, porque no es que usted le crea a Dios de porrazo, pues, sino que si usted está en comunión con Dios, el Señor conoce que usted puede tener mucha incredulidad, puede tener mucha ignorancia, pero si usted se deja hablar con Dios, la conversación que usted tenga con Dios va a hacer que usted pueda escuchar a Dios. Entonces Abraham le dice: yo no puedo, no sé, Señor. Él lo respeta, le dice Señor Jehová. No le reclama, pero con respeto dice Señor Jehová. Yo veo mi naturaleza, yo ya soy un hombre viejo, ya ando por los 80 años y no tengo herencia, y yo con Sara no me ha dado hijo, y ahora yo tengo por hijo a un Damaseno que es mi esclavo, que es mi siervo, pero es el único que tengo, y a él le tendré que dar la herencia material que yo tengo, porque no tengo hijos. Por eso él está hablando con el Señor, pero le dijo también, luego vino a él la palabra de Jehová y le dijo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Entonces viene el cambio, ¿no?, de lo que él piensa y lo que Dios piensa. Es importante que cuando usted entre en conversación con Dios, usted puede darle toda su ignorancia a Dios, pero atienda con respeto, con reverencia, lo que Dios le va a decir a usted. Esta mañana Dios habla de muchas maneras.
y Dios va a hablar contigo esta mañana. ¿Por qué es importante la comunicación? Porque cuando Dios te habla, es el pensamiento de Él el que prevalece, no es el tuyo. Él te deja y te escucha tus clamores, Él escucha tus miserias, tus necesidades, tus vicisitudes. Pero llega un momento que cuando Él te escucha, Él te habla. Y así le dice a Abraham, mira, no temas, le dice el Señor. Porque le dice, no temas porque no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Este es el hombre que la Biblia habla que es el padre de la fe, porque le creyó a Dios. Y cuando él dio lo que Dios le decía que le iba a dar, aunque él no lo poseía, aunque él no lo tenía, él sabía que ahí iba a llegar, porque sabía quién se lo decía. Amén. Usted tiene que tener su naturaleza y el nivel de fe que usted tiene. Para entender a Dios tenemos que depositarnos en Él y decirle al Señor, yo voy a creer lo que tú me estás diciendo. ¿Y qué dice la palabra para que nosotros podamos ser bendecidos? Quiero que vaya conmigo al libro de Segunda de Crónicas 20. Ahí podemos ver un pasaje maravilloso donde el Señor nos habla acerca de lo que es la palabra profética. No vamos a leer todo el pasaje porque ahí habla acerca de una victoria que el Señor le da a Josafat, rey de Judá, sobre las amenazas de los moabitas y amonitas que venían contra Judá. Pero el 20 habla de lo que la palabra profética le dio a Josafat, una victoria que él esperó siempre, aunque las condiciones le eran adversas. Y dice la palabra, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Ahora ya no hay Abrahames aquí, ahora somos nacidos de nuevo porque el Espíritu Santo nos dio esa convicción. Pero la palabra de Dios se maneja ahora a través de los profetas que Dios ha establecido. Ya Josafat viene muchos, miles de años después de Abraham. Pero como era un hijo de la promesa y también del linaje de Abraham, este hombre se mantuvo en el mover profético de Dios. Y él entendió que los profetas de Dios son los que Dios usa, porque no harán nada Jehová si no lo dice a través de sus santos, los profetas. Eso era en el tiempo de la ley. Pero nuestro Dios quiere enseñarte que Él siempre va a estar en comunicación contigo. Y Josafat dijo, ve, a mí me habían dicho una palabra de que no iba a entrar el Raxasis ni Senaquerib a esta tierra, porque Jehová me había dicho que Él nos había dado esta tierra que le prometió a Abraham. Y ahora miramos una gran multitud de gente que viene. Pero ¿qué hizo Josafat? Proclamó ayuno, oró al Señor, se depositó en el Señor, y al final el Señor vino, obró a favor de ellos y los liberó de la amenaza de muerte y destrucción que venía sobre ellos. Entonces viene Josafat y explica al pueblo por qué la victoria vino. ¿Por qué? Porque había una palabra profética sobre el pueblo de Israel, sobre el pueblo de Judá. En ese tiempo estaban divididos, pero más adelante Israel y Judá son un mismo pueblo. Pero Judá fue liberado y le dice Josafat al pueblo, creed a Jehová, creed a sus profetas y seréis prosperados. Entonces, el problema viene ahora en el tiempo de la gracia, cuando ya no tenemos profetas del Viejo Testamento que nos estén guiando, nos estén orientando, porque no necesitamos profetas del tiempo de la ley. Porque la santa profecía está en el mover de la iglesia, porque nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos revela las cosas. Pero, ¿por qué le digo esto? Porque el pueblo ha entumecido sus músculos espirituales, porque no ha discernido qué es lo que viene de Dios
y lo que no viene de Dios. Si hay los dones del Espíritu Santo, todos son poderosos. Pero si hay un don que el Espíritu Santo, que la iglesia debe anhelar, es el discernimiento del Espíritu. Ese es un don que usted tiene que anhelar, porque usted va a poder entender lo bueno y lo malo. Esta mañana estamos hablando de un alimento sólido para usted. Hemos estado hablando de muchas cosas que tienen su fuente en Dios mismo. Pero el Señor tiene algo contigo y te quiere recordar que ninguno de los que estamos aquí estamos vacíos de una profecía que Dios nos ha dado. Pero tenemos que entender por qué no se ha dado el cumplimiento de esa profecía en tu vida. Hay muchas profecías que a mí me han dado y se han cumplido. Hay muchas profecías que me las han dado y no se han cumplido. Pero esas que no se han cumplido, mi pregunta es, ¿tenés la esperanza que se va a cumplir o ya abortaste esa palabra profética? Puede ser que ya la hayas abortado, porque como no la has visto, entonces tu duda hace que ya no prosigas en busca de esa palabra profética. Por eso Dios te quiere decir en esta mañana que tenés que entender que dentro de los tiempos proféticos hay un tiempo de promesa y un tiempo de cumplimiento. ¿Cuál es el tiempo de promesa? Cuando Dios te habla. Yo te digo que es importante el discernimiento del Espíritu, porque vamos a entender que desde tiempos antiguos el enemigo ha entrometido y se ha metido dentro de la iglesia para dar profecías falsas, para que el pueblo se confunda. Y cuando nosotros como iglesia, que tenemos acceso al trono de la gracia, no tenemos excusa delante de Dios para poder andar buscando profecías humanas y estar anhelando algo que el Espíritu Santo nos dio, y estás confundido. Aún cuando eres un sacerdote para Dios, todavía no tienes el nivel de entendimiento y comunicación para discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Hay que discernir la palabra. ¿Por qué? Porque siempre hay engañadores. Quiero que vaya conmigo a Deuteronomio 18:18. Hay y han habido siempre engañadores que han querido enredar a la gente, y esa gente todavía nosotros estamos ahí. Vamos a hablar del tiempo antes que Cristo naciera y también del tiempo cuando Cristo nació. Y mira lo que pasa cuando la gente es muy dada a ser oidora de palabras fantasiosas, fantásticas, que no son de Dios y que le gusta a la gente. Dice la palabra 18:18. Profeta le levantará de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabras en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijere en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Hay mucha gente en la iglesia que está desnuda y que han recibido profecía en otros lugares, haciendo fuegos extraños del lugar de la casa que Dios te ha dado. A lo mejor alguien te la dio en un taxi y te dijo, dice Dios esto y esto y esto y esto. Dice la palabra del Señor que Él te va a bendecir en la casa donde Él te ha llamado. Y tal vez vos estás asustado porque alguien te dijo, dice el Señor que todos tus hijos van a morir, y andás asustado. Pero dice el Señor, el tal profeta, no tengas temor, porque yo nunca he puesto palabra en mi boca para vos así. En el tiempo de la ley, por la dureza del corazón del pueblo, los profetas míos hablaban palabras duras como Jeremías, pero habían profetas como Pasur, que les gustaba endulzar la mente y el corazón de la gente, para que la gente estuviera tranquila. Pero hoy, en el tiempo de la gracia, donde hemos sido expiados del pecado,
por la maravillosa y preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, nosotros no tenemos que recibir ninguna palabra de maldición. Tienes que entender, iglesia, que tienes el poder para redimir. Si alguien te dice, mira, dice el Señor que como no estás viniendo a la iglesia, tus hijos van a morir. Está bien por desobediente porque no estás en la casa, pero tú puedes decir, yo recibí palabras que mi casa y yo serviremos al Señor, y pido perdón por mi desobediencia, pero yo no recibo esa palabra, yo la recibiré en la casa donde Dios me ha llamado. Pero si te la dan en la casa, siempre va a ser para edificación, para exhortación, para edificación de tu vida. Por eso la iglesia se debilita, y hay mucha gente que les encanta. Ya pasaron la etapa del chocollito, ya pasaron la etapa del pañuelo y siguen en la iglesia buscando profecía. Pero hay otros que son contumaces. Mire lo que dice la Escritura. Este es el caso de la ley, que habían profetas que soñaban y decían cosas al pueblo para distraerlo. Pero ya en la iglesia podemos ver que también hay gente que ha estado haciendo cosas malas. Segunda de Pedro, quiero que vaya conmigo a 1:16. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos están recibiendo palabra? Amén. Reciba palabra de Dios. Segunda de Pedro 1:16, dice la Escritura: porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Esto es lo que estoy hablando yo, porque no quiero que se me enrede. Esto sí es una palabra profética de un hombre de Dios que ha estado en comunión con Dios y que ha estado también con el Señor para dar todo lo que Dios quiere darnos a nosotros. Pero hay gente que tiene falsas profecías y falsos maestros. Póngame por favor el capítulo 2. Esta es la palabra que yo, pero me adelanté para que no se confundan, no era el texto que iba a hablar cuando habla de las falsas profecías que la iglesia ha estado recibiendo. Pero hubo también, ¿qué hubo también? Falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre él mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Qué hay? Falsos profetas. Gente que viene alucinando y te viene cautivando y seduciendo con palabras. ¿Por qué los pastores que nos usa Dios en su santa profecía no somos populares muchas veces entre la gente? Porque lo que yo te digo choca con tu naturaleza. Por eso no soy popular, pero son fieles las heridas, porque yo te amo. Pero si yo no te amo y yo te doy besos y no te amo, son aborrecibles mis besos. Y aquí es donde tenemos que entender que cuando nosotros vamos a un lugar, mucha gente viene porque viene por cosas banales, pero el diablo, que es el anticristo, el falso profeta, en esa trilogía satánica, que tienen huestes espirituales de maldad que atacan la mente de la gente, aunque no tienen derecho a tocar tu alma, porque esa fue comprada por el Espíritu Santo a través de la persona de Jesús. No puede tocarte. Pero viene la gente y te dice el Señor: mira, ¿cómo vas a creer tú
que alguien que esté en adulterio, Dios te va a bendecir y te va a decir, de ti van a salir una prole maravillosa y tus hijos son bendecidos porque Dios le ha placido que de tu vientre y este varón va a ser bendición. No puede ser, hermano. Eso va contra la naturaleza de Dios. Hay milagros que la gente tiene que entender que no van a ocurrir, que no son milagros. Todo lo que va en contra de la voluntad del Señor es abominación y es pecado. Cuando la gente está es que dice el Señor que haga pacto conmigo, tráeme la laja, la pulsera, porque Dios te va a dar más oro. Ven, hermano, aleluya. Y eso es manipular a la gente. Otro, de manera personal, ya miré a la hermana Carla, le encanta la profecía, y se van donde dice el Señor que si tú le empiezas a dar más tiempo de lo que da, la gerencia de ese banco va a ser tuya. Y la hermana viene y dice, mía, pero no discernió que se lo dijo. Hay gente que llega a las casas y empieza a ver, le dice a alguien, hermano, vas a viajar. Ay, hermano, de repente dice, estoy aburrido ya. Pero él, ¿qué dicen ellos? Nunca ha viajado. Le voy a decir que va a viajar para que esté bien. Hermano, es el tiempo que este carro ya no va a ser el tuyo, el próximo ya andas en uno nuevo de paquete. Ese pastor lo llevas, le llevas y le das de comer, le das gaseosa helada, le das lechito. Pero si el pastor te corrige y te dice, este carro lo compraste con robo, dice el Señor que tenés que arrepentirte. Ni agua te dan. ¿Por qué? Porque hay falsos profetas que han estado alucinando y han estado seduciendo a la gente para que la gente se distraiga. En tiempo de Jeremías había un famoso profeta llamado Pasur, que es un espíritu que ha gobernado en los tiempos a los desobedientes. Vaya conmigo a Jeremías 26. ¿Cuántos están guardándose de esos profetas falsos? No invite a los profetas falsos, invite a los que lo corrigen con amor. Jeremías 26. Bendito sea el Señor. El celo de tu casa me consume, dice el Señor. El celo de tu casa. Dice, le dice cuando está, hay una profecía contra Pasur. Voy a leer los primeros 3 versículos para que usted entienda quién es Pasur. El sacerdote Pasur, estoy leyendo el versículo 1, hijo de Immer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oró a Jeremías, que profetizaba estas palabras. ¿Quién era Pasur? Un príncipe de Israel. Aquí hay muchos ministros, muchos hombres de Dios, príncipes de Israel también. Pero cuidado por la formación que tiene, cuidado por qué influencia tiene. Oiga lo que le pasó a este hombre, dice, y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Y el día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo. Le dijo entonces Jeremías, Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magor Misabib. Significa un seductor, un manipulador, un mentiroso. Eso eres tú. Y por eso el verdadero profeta de Dios, gracias a Dios que no estamos en ese tiempo, lo que le dice Jeremías, mire lo que le dice en el 26. Y tú, el verdadero profeta de Dios está hablando ahí, y tú, Pasur, y todos los moradores de tu casa iréis cautivos. Entrarás en Babilonia y allí morirás, y allí serás enterrado tú y todos los que bien te quieren, a los cuales has profetizado. ¿Con qué? Mentira. Con mentira. Usted tiene autoridad, si usted tiene discernimiento, ya sé qué espíritu trae vos. Eso se llama el espíritu de Pasur. Arrepentirte. ¿Cuánta gente le dice, fíjese hermano que me dio palabra el Señor? Venía con el taxista y el taxista me dijo, ay mire, siento yo, dice, no ande creyendo en eso. Usted ya está grande, no está niño para que platique con el taxista, hable del reino. Pero ni usted tampoco está para darle profecía a él.
Porque usted también dice, cierto Señor que te digo tal cosa. No. La casa del Señor es una casa de oración. Y es en la casa del Señor donde Dios se manifiesta. Hay que discernir la palabra. Yo estaba viendo ahí en la historia que hace muchos años, en el año 44, había un tal William Miller, había un Charles Russell y ahora había otro señor Harold Campbell, que decían que el Señor venía, que el fin del mundo, dice el Señor, la profecía mía se tiene que cumplir. Pero yo quería hablar de estas cosas para que usted vaya a lo bueno que Dios quiere para su vida. Y Dios le quiere enseñar hoy cómo usted puede estar en el tiempo de la promesa y el tiempo del cumplimiento de una manera que usted reciba lo que Dios le ha prometido. Hay muchas historias bíblicas que nos hablan de la paciencia que tuvieron esos hombres grandes de Dios que recibieron una palabra, una promesa para ellos y la recibieron, porque usted que ha estado en este ministerio, usted que es una persona nacida de nuevo, tiene que entender que hay un tiempo para recibir promesas y la distancia con el tiempo de cumplimiento, esa está relacionada directamente con la fe que usted tenga. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces predicamos la fe y todos conocemos la fe, pero lo importante es cómo aplicar la fe. ¿En qué me sirve a mí la fe? ¿Sabe en qué me sirve? En activar lo que Dios me ha prometido. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando Dios te da una promesa, esa promesa va a llegar a su tiempo de cumplimiento acorde con la fe que tú tengas, en cuanto le has creído a Dios. Para tomar los regalos de Dios, tenemos que ser ejercitados en la obediencia perfecta y llegar al nivel de fe que Dios demanda. Yo pregunto, ¿cuántos quieren que las promesas de Dios se nos cumplan? Yo he encontrado un secreto en eso, en la palabra. Y he encontrado que todos aquellos que recibieron palabra de Dios únicamente recibieron la promesa porque le creyeron a Dios y porque obedecieron a Dios en todo. Esa es la fórmula de Dios. La distancia que te da el Señor entre el momento que te da la promesa y el tiempo del cumplimiento de esa promesa es que tanto tú camines en fe y en obediencia a lo que Dios te manda. Me gustaba que decía la hermana Zaida ayer, comunicación. Dios se comunica con nosotros y hay cosas tan pequeñitas pero que nosotros las dejamos ir, esas oportunidades grandes, diga conmigo, grandes, que Dios nos da, porque dice la palabra que Él está presto para castigar toda desobediencia cuando tu obediencia es perfecta. Si tú eres un hombre y una mujer de Dios que te jactas de ser obediente, Él va a estar presto a castigarte, y el castigo aquí no es de eso, sino de detenerte la promesa que Dios te ha hecho. Entonces decía hermana Zayda, esto decía, yo he recibido una comunicación de Dios. Dios a mí me dijo que tenía que llegar todos los domingos en la madrugada. Él se comunicó conmigo y hoy se me levanto turulata toda allí, pero como Dios me comunicó que Él quería verme allí, yo voy para allá. Porque Él se comunicó conmigo. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Qué comunicación estás recibiendo? ¿Sabe? Una de las cosas que yo le digo, y por eso yo caigo mal, y no importa porque yo te amo, es aquellas cosas que a mí no me impacta la gente emocional, hermano. A mí no me impacta la gente emocional. Y yo le digo al Señor, dame dominio propio. Dame dominio propio, Señor. Porque los que más se jactan de adorarte son los más desobedientes. Me da coraje santo. Yo creo que todos somos imperfectos, pero la palabra nos tiene que ayudar, nos tiene que restaurar, porque usted no va a impactar a Dios que Brian sea el mejor batero. Brian va a impactar a Dios que él sea un buen hijo, que le obedezca a sus padres en todo, que honre a sus padres y a su madre, que honre a sus ministros. Él ha recibido una palabra profética. Si él toca esta batería con éxito, con excelencia, pero él no honra a sus padres ni se somete, esa promesa no va a llegar el tiempo de cumplimiento en el tiempo que él quiere. Puede llegar a los 80 años y no la recibe.
Dele palmas al Señor. Porque se paga. Dios te puede usar como salmista, como apóstol, como todo. Por ejemplo, los jóvenes. Voy con los jóvenes. ¿Cuántos aman a los jóvenes aquí? Yo los amo más porque los regaño con amor. A mí no me va a impactar un acto aquí de drama. Me va a hacer reír un poco. Pero yo quiero ver a Cristo ordenado en su casa. Porque como tiene una gracia especial, cuando están ahí y miran a Cristo, todo el mundo se goza. Porque Dios le ha dado una gracia especial. Pero en vos hay una palabra profética que Dios te ha dicho. ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Cuál es la promesa que Dios te ha dado? Dime. Díganme, hermanos, ¿qué es la promesa que Dios te ha dado? Que te va a hacer grande, que te va a prosperar, que te va a dar tu casa. Está bien, porque la necesitas. Ok. Entonces, esa promesa tiene un tiempo de cumplimiento. La distancia no es que vos hagas 20 obras de teatro, no es que hagas temblar la tierra, sino que Dios te dice, ordena tu casa, ordena tu casa, somete a tu esposa a la voluntad mía, sé un maestro para ella, sé ejemplo para ella, honra a tu abuela, honra a tus hijos, honra a tus tías, cállate. No, eso es lo que Dios quiere. Esa es la condición que Dios te pone. Entonces, la distancia entre el tiempo de la promesa y el tiempo de cumplimiento se te va a cortar. Eso es una cosa que es como que 2 por 2 son 4. Entonces, yo quiero darte el consejo. Los jóvenes van a venir a hacer el teatro, van a hacer el drama. Yo le dije a Harley, yo sé que él es un padre para estos jóvenes, pero yo le voy a decir una cosa, por esta vez le vamos a permitir. Pero yo no quiero que estos jóvenes sean los peores alumnos en sus colegios. ¿Qué fruto están dando? Amén. Más bien van a decir que por andar haciendo teatro no estudian. Amén, amén. No podemos, porque Dios quiere que la promesa y el cumplimiento sean por 2 cosas: la fe y la obediencia. ¿Cuántos están dispuestos a llegar rápido al tiempo de cumplimiento? Amén. Podemos llegar rápido. Podemos llegar rápido. Tenemos que hacerlo. Dice la palabra allá en 2 de Corintios 16. Creo que ya lo dije ahorita. Dice la palabra. Es lo que acabo de decir. Cuando dice el Señor, y estando prestos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Quiere saber usted si su obediencia es perfecta? Ya se lo voy a probar. Mire lo que dice la palabra. Obediencia perfecta es sometimiento, es tener sumisión, obediencia. Obediencia perfecta es sumisión. Es que todo lo que hagas, lo hagas para complacer el corazón de Dios. Hay personas que son obedientes, pero quedan con el corazón dañado, quedan heridos, quedan maltratados. Y eso no abona a tu tiempo de cumplimiento de la promesa que Dios te ha dado. Son secretos poderosos de la palabra. Son secretos poderosísimos. Dios te quiere decir esta mañana, ¿por qué vas a andar como el pueblo de Israel 40 años andando allí si tu tiempo de cumplimiento está a la vuelta de la esquina? Solo hacer lo que te manda y se va a cumplir. No estés distraído en cosas que me gustan, pero no es lo principal. Ese es como un carro, ¿no? Si un carro se te friega la batería, ¿para qué lo vas a estar tapizando? Estás distraído. Tu problema es la batería. Ah, no, pero lo estás limpiando, lo estás champuceando, le pones y no arranca el carro. Ese no es el problema. Aunque es el mismo carro, pero ahí no está el problema está en la batería. Dile al hermano, el problema está en la batería. ¿Y sabe por qué en la batería de nosotros? Porque no la estamos cargando. No tenemos la comunicación. Qué hermoso. Por eso Dios me llevó ayer allí. Yo venía, dije yo voy a ir. Miren, quería decirle a la hermana, porque me gusta honrar a los que honran a Dios. Me decían que el hermano Jorge
Dios lo usó grandemente ayer. Yo digo, Jorge, yo lo conozco de hace buen tiempo. Y no crea que es así, tiene sus locuras. Pero Dios lo ha formado. Pero también yo digo que el estar trabajando en el ministerio de hombres con el hermano Pablo, a él le ha ayudado mucho. Porque ese ministerio de hombres tiene un discipulado que están cerca del ministro. Y yo los he visto cómo han crecido. He visto a Timoteo, he visto a Jorge, he visto a Marco Rivas. He visto cómo ellos han venido creciendo alrededor. Entonces, eso es parte de la obediencia perfecta, ¿verdad? Porque digamos, ¿qué te impide a ti? Es que yo digo, Señor, esto es duro, pero la verdad es que tú eres perfecto. Excusas hay demasiado. Hoy me dolía la pierna, mira. Y le digo a la pastora, parece que ando como 20 clavos clavados en la rodilla. Me siento como patechicle. Ando perforado los oídos. Oigo solo ruidos, pero yo te digo, de Dios. Y la voz de Dios es que Dios me dice, ven y predica. Y Él me dijo, no dejes de venir en la madrugada, porque ahí te voy a hablar. Entonces Él se comunica conmigo y Él me habla. ¿Cuántos de ustedes han perdido comunicación por no venir a escuchar a Dios? ¿Ah? A mí no me preocupa que ustedes me digan, el pastor es grosero. No, yo no soy grosero, hermano. Yo trato de ayudarte para que todo lo que Dios te ha prometido, tú lo alcances. Si Dios te ha dicho que te va a dar un trabajo, que te va a honrar, que te van a pagar mejor, que vas a tener provisión para tu casa, que vas a tener provisión para tu familia, que Dios te va a sanar toda enfermedad. ¿Usted cree que yo no deseo eso para ti? Pero el llegar a tu tiempo de cumplimiento no depende de mí, sino de vos. ¿Entendés? Porque si uno venís, por ejemplo, cuando yo veo venir, yo digo, sé que hay sacrificio, pero yo veo, por ejemplo, a ver que ahí al Sande, pero no la veo en la madrugada, no la mira el domingo, no la el otro, no es ese el ejemplo, porque ella viene, pero estoy hablando para que usted me entienda. Yo digo, si vas a venir a adorar, vas a venir a cantar, vas a venir a tocar, vas a venir aquí, haz lo que Dios te mande, hermano. La hermana Sandra va con ella, voy con ella. Ella es una mujer que yo doy testimonio, que es una mujer que ora. Pero el Señor dice, no es en tu casa, es aquí. Es aquí donde tienes que venir a orar. Es aquí donde te voy a mostrar la herida y las fisuras, decía el Señor, de muchas mujeres que están aquí. Y la mayor herida es la tuya, me dice el Señor, la tuya. Pero yo la voy a sanar. Porque yo no determiné que Sandra fuera para este siglo. Ella es diseñada para ser ciudadana de la eternidad. Y esa es una promesa que Dios te ha dado. Entonces tenemos que ser sabios, inteligentes, para no perder las oportunidades que Dios nos da. Pero ¿cuál es la promesa que Dios te ha dado? Para tener esos regalos de Dios, tenemos que caminar con esa certeza que habla Hebreos 11:1. Es la certeza, ¿qué es la fe? Es la certeza, ¿cómo dice la palabra? ¿Qué es la fe? La convicción de lo que no se ve. Correcto, tener la convicción de lo que tú estás haciendo. Entonces, yo quiero que entendas el mensaje. El mensaje que yo te estoy diciendo es que todos tenemos una palabra profética de Dios. Y todos estamos esperando el cumplimiento de esa palabra profética. Entonces, yo te estoy diciendo de parte de Dios que tú tienes que creerle a Dios. Aunque tú no mires las cosas como son, tienes que trascender. Y la parte que te va a ayudar es caminar en obediencia perfecta a todo lo que Dios te mande. Y no habrá manera que el regalo de Dios se pierda para tu vida. No hay manera. No hay manera. Nadie puede quitar lo que Dios te ha dado. Nuestro caminar debe ser siempre en el camino profético que Dios diseñó para cada uno de nosotros. La santa profecía debe de emanar del que ejerce la autoridad y la paternidad de Dios, y los ministros que juntamente colaboran con el pastor o con el ministro, los que trabajan bajo la cobertura del ministro de alabanza, el ministro de la danza, ellos también tienen paternidad. Y si dice la ministra al que está allí, el Señor me pone esto y esto y esto, créanlo que Dios nunca va a ser burlado,
Porque esa palabra, Dios la autoriza que te la diga. Sobre esa palabra tienes que caminar. No tienes que decir, es que el pastor dijo. Si Marisela y Denis le dan una palabra a Alexandra, la muchachita que está ahí, y le dan a su madre de Carla lo que ellos están sintiendo, sobre esa palabra tienen que caminar. Sobre esa palabra, porque en el altar de Dios nadie puede mancillar la voluntad de Dios. Nadie. Tú puedes venir aquí como Balaán a querer, pero aquí en este lugar vas a hablar lo que Dios te dice que te hablar. Pero yo no quiero que nadie se quede vacío. ¿Por qué es importante esto, hermano amado? Porque tenemos que entender que nosotros no podemos caminar turbio, no podemos caminar sin sentido. Hemos estado convocando en este lugar para el servicio del Señor. Hoy en la mañana el Señor me completaba el mensaje cuando decía la sierva, y ella estaba hablando, cuando la mamá de los hijos de Zebedeo, ¿cuántos vinieron en la madrugada? Den aplausos a los que no vinieron para perdonarlos. Que Dios los bendiga. Mire qué lindo que es Dios. ¿Se da cuenta de lo que estoy diciendo? Que aunque no vinieron, Dios los bendice. Le palma al Señor. Qué bonito es estar bajo la gracia, ¿no? Decía la palabra en la madrugada que la mamá de los hijos de Zebedeo le pidió al Señor que cuando ella estuviera en su reino, que los dos hijos se sentaran, uno a la izquierda y otro a la derecha. La sierva explicó bien, y la felicito porque explicó bien. Pero había otra cosa que Dios me daba a mí. Y me dijo, qué tremendo Dios, que miró la ternura, la humillación, el respeto que esta mujer tuvo para Jesús. Pero las palabras eran sandeces las que estaba hablando. ¿Sabe lo que significa? Si yo soy Dios, un ejemplo, si este es Dios, ¿cuál es la derecha de Dios? ¿A dónde está sentado Jesús? A la derecha. ¿Sabe lo que la mujer le pedía? Que uno quiera a la derecha y otro a la izquierda. Le estaba diciendo que quitara al Padre y que pusiera al Hijo. Eso le estaba diciendo. Pero Dios no tomó cuenta su ignorancia. Pero le explica el Señor, ¿verdad? Que nosotros tenemos que ser servidores. ¿Qué es la obediencia perfecta para todo el que está aquí en este lugar? No permitas que se tuman tus músculos. No permitas que se duerma esa pasión por el Señor. Hay oportunidades de servicio en este lugar. Hay oportunidades de servir en los grupos familiares. Hay oportunidades de servir en el diaconado. Hay oportunidades de servir en los diferentes ministerios donde nosotros trabajamos con la mujer, con los varones, con los jóvenes. Ese es el primer peldaño que Dios te dice. Aquellos que todavía no saben por dónde empezar, empiecen por el diaconado. Yo le voy a decir a la hermana Ligia, si usted tiene discernimiento de espíritu, Dios le va a presentar muchos Naamán. Y no lo rechace. Le va a presentar muchos Naamán. Pero usted tiene que ver el corazón de esos Naamán. Porque Naamán primero llegó queriendo ser el pero en un momento que él se humilló y se metió al río, al Jordán, estaba tan contaminado, y luego ¿qué pasó? Él fue sanado. Y el otro que mandó Felipe, ese era el etíope. También yo quiero que en este ministerio haya amor. Dice el Señor, no podemos... Ay, Señor, me estás metiendo algo tremendo. Dale palmas a Dios para que no me... Por ejemplo, este ministerio se está ordenando por Dios, pero el amor debe estar encima. El amor debe estar encima de la estructura humana que nosotros tenemos aquí. Eso se llama obediencia perfecta. Cuando Dios te toca tus paradigmas de pensamiento. Si hay personas que quieren servir y tal vez dejaron de tomar licor la semana pasada, pero recibieron al Señor genuinamente y lo recibieron con un deseo en el corazón de cambiar, a esa gente con sabiduría hay que darle oportunidades.
Tal vez no le vas a dar a que quede solo en el templo porque te puede llevar algo. Pero tampoco le puedes cerrar la puerta. Le tenés que dar amor. Por lo menos ponerle un trapo a que la silla la seque, a que la limpie. Ahí lo está viendo. Y ahí vamos conociendo el corazón de la persona. Si alguien quiere dar testimonio, yo digo aquí desde ahorita mismo, yo voy a actualizar de parte de Dios todo culto, 3 testimonios, pero se ponen de acuerdo con ella. La sierva no puede detener los testimonios, yo no los puedo detener. Pero yo miré el viernes que alguien quería testificar y no testificó, y yo me quedé preocupado, porque el enemigo pudo haberle lanzado un dardo a esa persona. Ay, que no me amaron, no me quieren, me ven como gato, y eso no. Obediencia perfecta es darle amor a la gente. Vamos a ver en la palabra profética la distancia. Usted piense ahorita qué tiempo tiene usted. De todas las profecías que usted le ha dado, hay una que le ha tocado el corazón y que usted la está anhelando, ¿sí o no? Haga memoria, ¿hace cuánto se la dio el Señor? Y mide el tiempo desde cuando se la dio el Señor y que no se ha cumplido. Y yo te voy a dar una receta de parte de Dios específica para que tu tiempo de cumplimiento se acorte. Imagínense que para una persona que está dañada, que nunca le han dado un abrazo de amor, que siempre la han avergonzado, que siempre la han ultrajado, que siempre la han abusado, que siempre la han minimizado, que siempre la han discriminado, y que dice el Señor, Dios te ama y te dice que te va a llevar a un lugar de eminencia. ¿Qué cree usted que esa persona puede estar pensando? Porque en este momento no ha recibido nada. ¿Qué puede estar pensando? ¿Quién te dio la profecía de tu carro? ¿Quién te la dio? ¿Me la dio Dios? A través mío te la dio el Señor. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no la has recibido? No digas nada. No digas nada. ¿Sabes? Revisate. Porque hay algo que ha impedido que esa profecía se cumpla. ¿Y cuáles son las principales causas de la cual usted no recibe? Yo se lo he dicho varias veces. Hay gente que dice, qué lindo predica el tal lugar. Qué lindo predica. Yo no predico lindo, pero te digo la verdad. ¿Sabes qué te digo yo? Quítate de esas monerías de resentimiento que está en tu corazón. Quítate de tu corazón aquellos que te han avergonzado y que te han dicho palabras que te han herido y que te tienen ahí, que no dejas de pensar que aquella persona que te dijo una palabra que te partió, pero no te partió de amor, sino que te partió de odio, todavía estás cargando eso. ¿Por qué? Porque tu palabra no puede ser más que la de Dios, y la palabra de Dios te dice que tenés que perdonar esa palabra maldiciente. Número 2, ¿cuántos están de envidiosos porque otros prosperan y vos no? La envidia es un mal consejero. La envidia es un mal consejero. Si en tu corazón hay envidia, que solo Dios lo sabe, y al final de cuentas lo que cuenta y lo que vale, tienes que quitarte eso. Decirle al Señor que te lo quite. Hay personas que caminan con nosotros, que aparentan amarnos a nosotros, que aparentan amor de Dios, pero que arden de envidia porque no tienen lo que vos tenés. Tenés que entregar eso. No tenés que anhelar lo que otro. Y peor, si de tu boca ha salido reclamo a Dios. ¿Por qué a mí? ¿Y por qué a él sí, a mí no? Imagínate, Dios está observándote ahorita. Hay ángeles que están aquí alrededor de nosotros. Y ellos están viendo la actitud que tú estás teniendo ante este mensaje. Porque al final de cuentas lo que Dios quiere es acelerar la promesa que Él te ha dado a tu vida de lo que tú estás esperando y no has recibido.
¿Cuántos de ustedes arden de envidia por lo que otro tiene y tú no tienes? Revísate ahora, medita en lo que yo te estoy diciendo. Y si no lo puedes hacer en este momento, que no pase el día de hoy en que tú le digas al Señor: yo suelto a esta persona porque siempre le he tenido envidia, y yo sé que le tengo envidia porque cuando ella tiene triunfo yo me pongo triste, y cuando ella está triste a mí o me pongo alegre o me da lo mismo, no tengo el dolor. La envidia es algo que el enemigo pone. Viene con otro el pastor, Dios viene con otro. Hipocresía. ¿Qué tan hipócrita estás siendo con las personas que te rodean? ¿Cuál es tu máscara que tenés para con los demás? Que nadie sabe, porque eres buen actor o buena actriz, pero ante el Espíritu Santo las máscaras son quitadas. Y Él te dice: eso no te permite alcanzar mi promesa. Yo no soy mentiroso, te dice el Espíritu de Dios. Yo soy fiel y verdadero, y soy tan fiel que yo no puedo ir contra mi palabra. Yo determiné que tú llegaras a alcanzar el tiempo de cumplimiento siendo sanada de estos espíritus que te han atormentado y te han cautivado. ¿Qué tan cierto es el abrazo que le das a alguien? ¿Por qué abrazas a tu hermano? ¿Para que te vea la iglesia? ¿Para que él se sienta bien? ¿Para cumplir un programa social? ¿O porque realmente el abrazo tuyo lleva bendición al hermano? ¿Cómo está el abrazo que le estás dando a la persona? ¿Qué habla detrás de las paredes cuando te exhorta el hermano que tenga autoridad sobre vos? ¿Qué tanto haces en tu casa círculo, comentario en contra de lo que se predica en este lugar? ¿Qué promesa se va a cumplir en un corazón dañado, en una persona que tiene inestabilidad emocional, sentimental y miseria espiritual? No podés. Pero Dios te dice esta mañana que ninguna palabra que ha salido de la boca y te ha dado a través de sus siervos se va a caer, porque Él no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para arrepentirse. Aun cuando le ha fallado, te dice el Señor, aun cuando no ha sido fiel, es tiempo que Él te sana y Él te dice: no he abortado mi promesa sobre tu vida. No he abortado mi promesa. Está en pie mi promesa. No te perderás. Y porque te amo, te dice el Señor, eso se va a apresurar. ¿Cuántos de ustedes podrán estar sirviendo al Señor y no se están gozando? Es tremendo la obediencia perfecta, porque los que están sirviendo al Señor, ¿cuántos se quejan de lo que hacen para el Señor? ¿Por qué le digo esto? Porque Dios me ha mostrado en mi carácter que yo, tal vez por lo que Dios me ha dado, yo no hablo, pero yo le pido perdón delante de Dios y delante de ustedes, porque sí, yo me he quejado delante de Dios. Yo me he quejado delante de Dios cuando veo la dureza del corazón de la gente que no hace caso al consejo de Dios. Y hace una semana yo le dije al Señor que yo estaba preparado por Él para ser separado de la tierra. Pero yo quiero, le dije al Señor, haber cumplido el propósito. Pero si el propósito no se ha cumplido, sácame de ese ministerio, llévame a otro lado, pero no quiero estar ahí más. Y cualquiera diría que yo estoy feliz aquí. ¿Por qué le digo eso? Porque hay muchas caritas alegres, pero pueden estar pasando como yo estaba pasando. Y qué bueno que hay comunicación con Dios. Qué bueno que hay comunicación. ¿Sabe por qué?
porque el celo de la casa me consume. Soy una persona que Dios me tiene que ayudar. Yo no voy a hablar de mí, sino de lo que Dios ha hecho en mí. Cuando yo veo que viene gente cada 3 meses, cada 4 meses, digo, y vienen con una cara de adoradores, que parece que ya van al cielo, vuelan más que Cupido, vuelan más que Pegaso, pero yo no tengo por qué ver a ellos, es cosa de ellos, tengo que apacentar, y por eso le pido perdón al Señor y le pido perdón a ustedes, porque he llegado a la conclusión que hay muchas cosas que yo no he recibido por esas pequeñas zorras que están aquí. Sí, hay muchas cosas que Dios me ha dado, pero no todas las que Dios me ha prometido me ha dado. Por ejemplo, yo le digo al Señor, yo quiero ver descendencia en mi primogénita. Eso ha sido un dolor para mí, que mi hija primogénita no haya dado a luz. Un nieto no me lo ha dado. Pero yo también me pongo a pensar, Señor, ¿por qué no me has dado sirviente en mi hija primogénita? Una mujer de Dios que me honra a mí, te ama a ti, me ama a mí, pero yo no he visto descendencia. Y digo, y hay mujeres que hasta botan a los chavalos y hasta se ponen para no tener más hijos. Y no creen que yo soy hombre y soy un ser humano también. Pero tal vez por eso no ha tenido hijos mi hijo, porque estoy inculpando a Dios. Entonces, lo que yo quiero hoy es pedirle perdón a Dios, porque muchas veces lo he inculpado. Cuando le digo al Señor, mira Señor, ya estamos viejos, Gloria a Dios, ya pasamos los 60 años. Y hay gente que tiene 20 y hay que andarlos chireando en vez que nos llenen a nosotros. Y es verdad, porque para nosotros no hay un tiempo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, damos vueltas, giramos y estamos siempre. Pero eso es lo que Dios quiere. Cantemos alabanza, porque de otra manera nos vamos a cansar, nos vamos a aburrir. Y mire, yo le digo esto porque sé que usted también se identifica conmigo. Los que están en los grupos familiares, yo imagino que la hermana Zaida sale de la casa, va, predica, va, y cuando ve su trabajo, pues es como que no tiene la fruta. La hermana de los grupos, la hermana Mercedes, anda allí, su esposo la ve como rara, porque anda de aquí para allá, pero ella está haciendo el servicio a Dios, pero de repente su trabajo no lo valora los demás gente. Pero yo me pongo a pensar, Jesús nunca se quejó, Jesús nunca dijo nada. Y dice que Él es nuestro hermano mayor. ¿Qué nos queda, hermanos amados? Servirle con regocijo. Renunciar a todos esos sentimientos que nos ponen a nosotros contra la pared. ¿Usted cree que digo? Mire lo que pasa, ya le voy a hacer claro. Cuando vengo yo me levanto a las 3:30 de la mañana. Echo agua en la cabeza. Y me vengo, hoy es Pablo el que me cita. Hoy le toca a Pablo el sábado. El domingo le toca a Mercedes. El miércoles el ayuno, el jueves personal. Y hay personas que tienen privilegios, que tienen privilegiazos en el ministerio y nunca vienen de madrugada a este lugar. ¿Usted cree que yo no me siento con coraje? Yo se quisiera borrar y decir, no. Todo el mundo al suelo, pero Dios, oye, Pedrito, está como Pedro, calmate. Y por eso es que yo no he recibido muchas cosas, pero algunas sí las he recibido, porque le creo a Dios de lo que Dios le dice a ustedes. Yo he oído palabras grandes aquí de ustedes y yo digo, eso se va a cumplir. Eso se va a cumplir. Ahora bien, no significa tampoco que lo que tú estés haciendo con amor sea lo correcto. Para eso tenés que tener la guianza de un padre que te diga qué es lo correcto, porque muchas veces estás tirando la flecha a otro blanco. Nosotros tenemos ministerios que están trabajando para el Señor.
ministerios que están haciendo las cosas con amor, pero puede ser que algunas cosas no estén en la voluntad de Dios. Por ejemplo, el Congreso de los Jóvenes, yo le he orado al Señor y se lo digo con autoridad de Dios, es algo que Dios lo quiere. Amén. No, se lo digo, Dios te respalda. Pero Dios también quiere evangelizar, salir afuera. Pero ¿cuál es el problema? Si yo no estoy formado, ¿qué voy a evangelizar? Usted sabe que el programa de 5 estrellas es un programa que nos confronta. ¿Sabe cuál es el programa de 5 estrellas? Ellos ya lo saben, los jóvenes. Dice que para poder predicar tenemos que tener y pedir permiso a la gente. Eso creo que no hay problema, aquí todos somos educados. Punto número 2, hablar lo que antes éramos de Cristo, antes de Cristo, como éramos. Tampoco tenemos problemas porque todos venimos de lodo. Aún los niños que nacieron en pecado, pero todos tenemos un antes de Cristo, todos. Pero cuando hablamos del momento decisivo, todavía ahí podemos pasar. Pero cuando llegue el cuarto punto, mi vida después de Cristo, ahí está el problema. Porque ¿qué voy a testificar yo si sigo siendo el mismo bárbaro siempre? Si sigo siendo el mismo desobediente, el mismo hablantín y el mismo rebelde. ¿Qué voy a ir a predicar? ¿Qué voy a ir yo a predicar ahí? Y eso es lo que le digo al Señor. Padre, yo en realidad me gusta ese programa 5 estrellas, pero dame gente que sea convertida y transformada. Porque cuando nosotros tengamos un pequeño ejército de gente que ha sido transformada, entonces vamos a conquistar todo este sector. Amén. Y la ciudad de Managua y todo lo que está alrededor. Pero yo no puedo creer que viene un muchacho aquí y empieza a cantarle al Señor y empieza a darle alabanza al Señor. Empezamos, lo ministramos, el hombre es alcohólico, el hombre se quebranta, el hombre llora, el hombre es liberado por orines, por transfusión, por todo, por gases y por todo es liberado. Ok, y nosotros decimos gloria a Dios. Pero allá al mes, no, al mes anda predicando. Pero a los 3 meses, caído en una esquina. Ese es un problema espiritual. Pero ¿por qué ese muchacho cayó? ¿Sabe por qué? Por falta de paternidad. Porque el padre no debe soltar al hijo. Porque no basta con ministrar a la gente, hay que pegarse a la gente. Por eso Jesús, y yo digo, ahí es donde los pastores fallamos. 3 años pegaditos a él. ¿Cuántos han dormido con Harley en su casa, los jóvenes? ¿Cuántos han dormido en su casa? No hay espacio, no hay lugar. Pero se han amanecido en el templo adorando al Señor. Y ese pequeño tiempo ha sido de bendición. Pero es bueno también conocer las intimidades para que los jóvenes vean cómo somos nosotros. Porque lo primero que van a hacer es probar. Bueno, ustedes, como yo ronco, es que van a hacer en la madrugada. Qué bárbaro el pastor como ronca. La catamalera. Me van a hacer la de Cano. Es que todas esas cosas parece que fueran juegos, pero nuestro Dios está en busca de verdaderos adoradores. Y la verdadera adoración es someterse a la voluntad de Dios, oír la voz de Dios y no retroceder, sino proseguir al blanco en búsqueda de aquellas palabras que Dios nos ha prometido. Entonces se cumplirá ese versículo. A los que aman a Dios, póngase en pie. Entonces se cumplirá esa palabra. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que conforme a su propósito son llamados. Padre, en esta mañana te doy gracias. Señor, es un tiempo maravilloso y magnífico, Señor, de poder proseguir al blanco, Señor. Tu palabra es dura, Señor, pero tu palabra es suave como la miel, Señor. Cuando nosotros somos partidos en nuestro interior, como esa arma de 2 filos que parten, tu palabra es más cortante que toda espada de 2 filos, Señor.
y parte el alma, el espíritu, los tuétanos, las calenturas. Tú disiernes los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias, Señor, porque en tu sabiduría no hay uno aquí entre nosotros que pueda alardear que es perfecto, Señor. Solo tú eres perfecto. Pero si proseguimos al blanco, permanecemos en tu amor y perseveramos en tu doctrina, llegaremos a la imagen tuya, Señor. Señor, te doy gracias en esta mañana por la palabra que pones en mi boca y porque hay esperanza para este pueblo de toda promesa que ellos han recibido de tu boca, Señor. Aquellos que le has dicho que le vas a dar casas donde habiten, que ya no van a vivir a expensas de familiares, que ya no van a vivir posando ni viviendo de la caridad pública. Señor, esas casas vendrán, Padre. Esas casas vendrán y ellos poseerán la tierra que tú les das. Pero yo declaro en el nombre de Jesús, Señor, que lo que ha detenido la distancia del tiempo de cumplimiento será quitada, Señor, quebrantada por la obediencia perfecta, Señor. Haz que los hijos vuelvan sus corazones a los padres, que los padres vuelvan sus corazones a los hijos. Haz que los ministros sepamos, Señor, darle amor con gracia, con regocijo a lo que has puesto bajo nuestro cuidado, Señor. Yo te pido perdón, el que está conmigo también pida perdón. Pido perdón por aquellas veces, Señor, que me he quejado contra ti, por estar diciendo pierdo mi tiempo pastoreando. He dicho muchas veces, ni los hijos que me diste les dedico tanto tiempo como a estos hijos espirituales que me han dado. Perdón, Señor, perdón. Perdóname, Señor, porque tu palabra dice que la familia en la fe es mayor y es mejor, porque es una familia que vive en la eternidad, Señor. Padre, en esta mañana te declaro Señor de mi vida, Señor de todo hombre y toda mujer que esté en este lugar. Señor, te doy gracias porque el enemigo sabe que cuando tú tiras una palabra, esa palabra se cumple, Señor. Y yo declaro, Señor, que nadie de los que está aquí tendrá más el corazón dañado. Este es el momento, hermano amado, en que usted entregue su corazón al Señor. Entregue su corazón al Señor. Entregue su corazón al Señor. Ame a todo ser viviente que usted tenga oportunidad. A los que aman su familia, a los que no le aman. Son palabras de Dios para que usted herede vida eterna. Señor, en esta mañana te doy gracias. Gracias por el linaje escogido que somos, por el sacerdocio que nos has dado, Señor, a los hombres. Gracias por esas mujeres, Señor, que son colaboradoras, Señor, de tu obra en este lugar. Gracias por los niños. Gracias por las maestras, Señor. Gracias por ellos, Señor. Señor, yo estoy agradecido porque me has corregido en amor, Señor. Tú me has corregido, Señor, y me has dado amor para esta Grace, Señor. Padre mío, no soy digno, Señor, de ser tu siervo. Tú me escogiste a mí, Señor, para ser tu siervo. Aún con mis imperfecciones, Señor, aún con mi mala crianza, me escogiste como siervo. Y yo no tengo que pagarte, Señor, esa bondad inmerecida que tú tienes para mí. Gracias por esos hijos que nos aman, Señor, porque aquí hay muchos hijos e hijas que nos aman a nosotros los pastores. Sentimos el amor de ellos. Bendícenos, Señor. Gracias por ellos, Señor. Gracias, porque aún cuando les hablamos con rigidez, ellos nos aman, Señor. Gracias también por esos hijos que todavía no han visto tu palabra revelada en nosotros. Gracias por los que nos difaman, Señor, los que hablan de nosotros, porque hemos aprendido a amarlos. Los bendecimos en esta mañana, Señor. Gracias por aquellos que nos buscan de tarde, de noche, de madrugada. Gracias por aquellos que nos perturban el sueño
porque también es oportunidad para que tu amor en nosotros se pueda mostrar, Señor. Los bendecimos, Señor, los bendecimos. Señor, gracias. Gracias por esta mañana, Señor, hermosa. Quiero darte la alabanza junto con ellos en esta mañana. Yo declaro que nadie está ofendido. Si usted no está ofendido, si no agradecido, dele palmas al Señor por la palabra. Que Dios lo bendiga, que Dios lo bendiga, que Dios lo bendiga.